Mi Señor Jesucristo les bendiga y bienvenidos a un nuevo mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. En esta oportunidad quiero compartir un tema que lo he titulado El que conoce a Dios obedece sus mandamientos. Quiero invitarle a que leamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, que dice así: En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Cuando uno utiliza la mentira es porque quiere engañar. O sea que, según este versículo, en la actualidad hay miles y miles de personas que se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque está diciendo claramente que el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, se está engañando a sí mismo. Si somos honestos, en este momento hay miles y miles de personas que dicen creer en Dios, dicen conocer a Dios, pero cuando se trata de obedecer sus mandamientos, no quieren ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Se están engañando a sí mismos. Y no solamente hay miles y miles de personas engañándose a sí mismos, sino también hay otros que no temen a Dios y están engañando a otros seres humanos. Entonces, ningún ser humano aquí en la tierra está en el medio. O obedece los mandamientos de Dios o le obedecen mandamientos a hombres. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Para ampliar y desarrollar este tema, el cual he titulado El que conoce a Dios obedece sus mandamientos, quiero invitarle a que analicemos dos personajes de la palabra de Dios, en los cuales uno no conoce a Dios y el otro sí conoce a Dios. Vamos a mirar el primero, que está en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Lo primero que quiero resaltar en estos versículos que acabamos de leer es que Dios llama 3 veces a Samuel, pero en ninguna de estas 3 veces Samuel pudo discernir o entender que el que lo llamaba no era el hombre, sino el mismo Dios. La pregunta es: ¿por qué
Samuel no pudo discernir entre la voz de Dios y la voz del hombre. La respuesta está en el versículo 7. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Dice, y ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí encontramos claramente que Samuel no conocía a Dios, ni su palabra le había sido revelada. Pero aún hay más, en el versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, la palabra ministraba significa que Samuel servía en el templo. Pero la pregunta que podemos hacernos en este momento es cómo un ser humano sin conocer a Dios, sin que su palabra le haya sido revelada, pueda servir en un templo o en un lugar donde se dice que se sirve a Dios. Según estos versículos es posible, pero quiero invitarles que vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21, y podremos confirmar que sí es posible que un ser humano sin conocer a Dios, sin que su palabra le haya sido revelada, se encuentre sirviendo en un templo. Dice así Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. O sea que aquí hay una multitud de personas que supuestamente sirvieron a Dios, pero que nunca le conocieron, nunca la palabra de Dios les fue revelada. Dice que unos profetizaron, otros echaron fuera demonios y otros hicieron milagros en el nombre del Señor. Pero la respuesta de Dios es, nunca os conocí. Entonces podemos corroborar que un ser humano, aún sin conocer a Dios, como le pasó a Samuel, puede servir en un templo. ¿Cómo aplicamos esta situación que le sucedió a Samuel en estos tiempos? En la actualidad hay miles de personas sirviendo en un templo, pero no a Dios. Están sirviendo a un hombre, a mandamientos de hombres, como le pasó a Samuel, que él no podía escuchar la voz de Dios, no podía entender cuál era la voz de Dios y cuál era la voz de los hombres. En la actualidad está pasando lo mismo. Hay muchas personas que no tienen la capacidad de discernir entre la voz de Dios y la voz de los hombres. Por eso hay miles y miles sirviendo en templos o en una religión, pero no están sirviendo a Dios, sino sirviendo a los mismos seres humanos, obedeciendo mandamientos de hombres. Quiero resaltar que Samuel en ese momento no conocía a Dios, pero después Samuel sí conocía a Dios, sí conoció a Dios y fue un tremendo siervo en las manos del Señor. Después sí le fue revelada la palabra y fue un hombre el cual sirvió de manera muy fiel a Dios. Entonces, podemos en ese momento hacernos una pregunta, y es ¿cómo un ser humano en la actualidad puede conocer a Dios? ¿O qué debe hacer para que la palabra le sea revelada?
debe dar inicialmente por lo menos 3 pasos. El primero es apartarse de la práctica del pecado. El segundo es pedirle a Dios perdón por haber practicado el pecado. Debe lavarse con la sangre de Cristo y por fe recibir el perdón de Dios. Tercero, debe recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Debe entender que lo que Jesús vino a hacer a la cruz fue mandado por el Padre y la única razón de entregar su vida fue para darnos vida eterna. Si esa persona entiende eso, entonces puede recibir al Espíritu Santo en su vida. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo estos versículos? Que cuando una persona recibe a Jesús como el único Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene a su vida y es Él el que le revela la palabra cada vez que esa persona lea la Biblia. El Espíritu Santo es el único que puede revelar la palabra de Dios. Entonces, obviamente, más adelante debe dar muchos más pasos, pero inicialmente por lo menos debe dar estos 3, para que pueda conocer a Dios, para que la palabra le sea revelada. Si avanzamos, entonces vamos a mirar el siguiente personaje, que es María, y que María sí conocía a Dios, lo contrario a lo que le pasó a Samuel. Dice así el versículo 28: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dice que el ángel entra donde está María y le da un saludo, el cual María dice que se turbó. Turbarse significa que ella quedó confundida cuando escuchó este saludo, porque no era un saludo normal. Y ella dice que entre sí se preguntaba: ¿qué salutación será esta? Pero María sigue escuchando lo que el ángel le dice, y la historia dice que el ángel le dijo: María, vas a quedar encinta y vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesucristo. Pero la respuesta de María es en el versículo 34. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya es la segunda vez en la que María interviene en la palabra del ángel. Primero dice que María se turbó y se preguntó: ¿qué salutación sería esta? La segunda le dice al ángel: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, ella no había estado con ningún hombre. Entonces el ángel le explica y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Y en el versículo 38, que es la tercera vez donde María interviene en lo que el ángel le dice, es lo siguiente: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor,
hágase conmigo conforme a tu palabra. En todo lo que el ángel le dijo a María, que fueron muchas cosas y muy profundas e importantes, María en ningún momento ella dudó, en ningún momento cuestionó lo que el ángel le dijo, en ningún momento se opuso a nada de lo que el ángel le dijo. ¿Qué hizo María? Escuchó. Primero se turbó y se preguntó, dijo, bueno, ¿y qué salutación será esta? La segunda intervención de María es, ¿cómo sucederá todo esto que me has contado? Y la tercera, María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué encontramos aquí? A una mujer que conocía a Dios. Primero, porque ella escuchó y entendió que lo que el ángel le decía venía de Dios. Segundo, porque ella en ningún momento dudó o cuestionó si esto era de Dios o no era de Dios. Y tercero, porque María terminó diciéndole al ángel, he aquí tu sierva, hágase conforme a lo que tú has dicho o conforme a tu palabra. Con esto nos damos cuenta que María era una mujer que conocía a Dios y que obedecía sus mandamientos. En ningún momento se justificó, en ningún momento se excusó para no obedecer o en ningún momento dudó para obedecer los mandamientos de Dios. Cuando una persona conoce a Dios, no se justifica, no se inventa, no hace, no cuestiona y menos se excusa para obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo que leíamos al principio en 1 de Juan, el versículo 4 dice que cuando una persona dice conocer a Dios, la evidencia es que obedece sus mandamientos. Y eso fue lo que hizo María con todo lo que el ángel le dijo. Todo lo contrario a lo que le pasó a Samuel. Samuel directamente Dios le habló, pero en ningún momento pudo discernir que era la voz de Dios. Siempre pensó que era la voz del hombre. María, a pesar de que no fue directamente Dios el que le habló, fue un ángel, ella pudo discernir y entender que era la palabra de Dios, la cual debía obedecer. Conclusión. El que conoce a Dios obedece sus mandamientos como lo hizo María. El que no conoce a Dios aún no obedece sus mandamientos. Pregunta: ¿con cuál de estos dos personajes nos identificamos? ¿Con Samuel o con María? Si aún la palabra no les ha sido revelada, si usted lee la Biblia, no la entiende, si usted no puede discernir entre un mandamiento de hombre y un mandamiento de Dios, entonces te identificas con Samuel. Samuel no conocía a Dios, no podía discernir entre la voz de Dios y la voz de los hombres. A Samuel no le había sido revelada la palabra aún. Entonces, recuerda que para que la palabra de Dios nos sea revelada, para poder conocer a Dios, primero debe apartarnos de la práctica del pecado. Segundo, debe pedirle perdón a Dios por haber practicado el pecado y por fe lavarse con la sangre de Cristo y por fe recibir el perdón. Tercero, debe recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida, y el Espíritu Santo vendrá a su vida y será Él el que le revele la palabra de Dios. Y de esa manera podrá conocer a Dios. Pero si eres de las personas las cuales obedecen los mandamientos del Señor, entonces te identificas con María, que fue una mujer que obedeció los mandamientos de Dios. Tal como el ángel le dijo, ella obedeció y dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. La invitación es que
seamos honestos y que reconozcamos en qué personaje, en cuál de estos personajes estamos en realidad. Que sea el Espíritu Santo el que nos convenza, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos revele su palabra y cada día podamos obedecer sus mandamientos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.